esta serie de cómo pagar deudas en el hogar. Hasta el momento tengo 7 lecciones en donde vamos a estar viendo qué es lo que podemos hacer bíblicamente para pagar deudas en el hogar. Y esta primera lección se llama el principio de la renuncia. La mayoría dentro de esta lección está tomado de un libro que se llama Cómo llego a fin de mes, del autor Andrés Panasiuk. Tremendo libro. Y cuando lo terminé de leer, dije, este libro lo tiene que leer la iglesia. Pero como ya los conozco, mejor se los vamos a dar de poquito a poquito. Y entonces creo que va a ser de bendición, pero también hay cosas acá en donde le he añadido para poder dar quizá un ángulo diferente o en otros lugares mejor entendimiento o quizás menos entendimiento en la lección. Mateo capítulo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? A su capacidad. ¿Sabes que Dios te da a ti conforme a tu capacidad? Y después dice, les dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabes que un día el Señor va a arreglar cuentas con nosotros? Un día el Señor viene y vamos a tener que arreglar cuentas con Él. Versículo 20, llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, y siempre hay que notar cuando hay un pero en la Biblia. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabes que a veces somos negligentes? A veces no sabemos hacer con lo que Dios nos da. La negligencia es pecado porque dice la Biblia: aquel que sabe qué debe de hacer y no lo hace, le es pecado. Dice después: negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si te das cuenta, hermano, primero en esta parábola empieza diciendo: les dejó bienes, y luego habla de talentos, y aquí ahora está hablando de dinero. Está hablando de dinero, y después dice acá: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y
¿Qué podemos entonces hacer cuando tenemos deudas? ¿Y qué es lo que la Biblia me dice bíblicamente que yo puedo hacer para administrar bien mi dinero? Recuerdo que cuando llegué a la edad de unos 15 años, estaba tomando clases de computación. Iba a estas clases cada sábado, me parece que fui durante 2 años. Y eran clases toda la mañana, 9 de la mañana hasta me parece 2 de la tarde. Nos estaban educando en computación. Y ya para mi segundo año, recuerdo que mis papás eran quienes me daban dinero, iba y lo pagaba. Pero por alguna razón que no recuerdo, y espero, hermano, que no me preguntes, y espero que mi mamá no me pregunte, hubo un sábado que no pagué mi semana. Llega la siguiente semana y tampoco pagué mi semana. Llega mi tercera semana, tampoco la pagué. Y ya la cuarta semana, ya me estaban exigiendo que pagara. Y recuerdo regresar a casa caminando un poquito desanimado porque creo que yo me había gastado el dinero y quizá no era mucho dinero, no recuerdo cuánto era, pero recuerdo dónde iba, recuerdo estaba caminando, estaba a punto de llegar a casa y me vino este pensamiento: tan joven y ahora endeudado, con deudas, no puede ser. Esta vida no me está gustando, tan joven y con deudas. Y sabes, las deudas van a venir si nosotros no tenemos cuidado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en la Biblia hay algunos principios que podemos de ella aprender. Y vamos a ver el día de hoy el principio de la renuncia. Y no estoy hablando de que para pagar tus deudas la mejor manera y forma es renunciando a tu trabajo. No, no es eso. Vamos a leer aquí. Los antiguos griegos tenían la costumbre de incluir en sus actividades una carrera en la que los competidores llevaban una antorcha en sus manos. La carrera era una carrera de relevos. Para ganar, los competidores no solo debían llegar en primer lugar a la meta, también tenían que llegar con su antorcha encendida. Para poder pagar las deudas en el hogar y tener una prosperidad bíblica integral, no solo es importante llegar a fin de mes bien económicamente o en ocasiones sobreviviendo, sino que también es vital llegar al fin de nuestras vidas en buenas condiciones, tanto espirituales como económicas, con la antorcha encendida. Ok, tampoco estoy diciendo que hay que ser antorchistas, pero durante estas carreras, entonces, estas carreras de relevo corrían con una antorcha, y está hablando de carreras largas corriendo con esta antorcha, pero no solamente era llegar al final, pero llegar con la antorcha encendida. Cuando llegamos a fin de mes, muchas de las ocasiones, si ganamos, vamos a poner un número redondo, 10,000 pesos, y llegamos a fin de mes, quizás no llegamos no solamente nos gastamos 10,000 pesos, pero a lo mejor nos gastamos 11,000. Y entonces comenzamos nosotros a entrar en un patrón o en una bolita de nieve en donde poco a poco esas deudas se están haciendo más grandes. Llegamos a fin de año y llegamos quizás todos golpeados y sobreviviendo. Súmale a eso año tras año, tras año, tras año, y no vamos a llegar al final de nuestras vidas bien. Tenemos que hacer ciertos cambios radicales en nuestras vidas. Y si puedes mostrar la siguiente imagen,
Aquí es donde tenemos nosotros que hacernos esta pregunta, y de esta pregunta está ahí al principio. ¿Quién es el dueño? Y espero que todos hayan traído algo con qué escribir. La forma en la que gastamos el dinero es la primera línea. La forma en la que gastamos el dinero es la clave que determinará si llegamos o no a fin de mes bien económicamente. Entonces, ¿cómo nosotros gastamos el dinero? ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? ¿Cómo entonces yo gasto el dinero? Es clave y va a determinar cómo llego a fin de mes. Sin embargo, es importante notar que la manera en que gastamos el dinero está íntimamente ligada al modo en que tomamos decisiones en la vida. Entonces, esas decisiones tienen mucho que ver. Cada decisión es importante. ¿Por qué? Porque las decisiones son finalmente importantes. Tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida. Tenemos que hacer algunos ajustes. Tenemos que preguntarnos quién es el dueño. Porque haciéndonos esta pregunta, ¿quién es el dueño de lo que yo tengo? Va a determinar cómo yo me veo con las cosas que yo tengo. Si me veo como dueño o me veo como administrador. Pero finalmente son esas decisiones, son esos cambios que debo de hacer. Porque si no hago esos cambios, pues me voy a hundir, voy a endeudarme más. Y son cambios que muchas veces se tienen que hacer desde abajo. Cuenta el libro una historia de una persona que manda a arreglar su casa porque su casa se estaba cuarteando. Y entonces viene alguien y le da una manita de gato y la arregla. 2, 3 meses después, vuelven a surgir cuarteaduras en esa casa. Va y le dice al que hizo el trabajo, ¿sabe qué? Me hizo un mal trabajo. Regresa esa persona, pero viendo ya más de cerca cómo estaban los cimientos de esa casa y cómo esa casa se había construido con cimientos muy endebles, le dijo: Señor, ¿sabe qué? No se puede hacer nada. Tenemos que tirar la casa porque los cimientos son frágiles. Los cimientos no están bien, y por más que yo le dé una manita de gato aquí arriba, porque los cimientos están mal, van a seguir apareciendo esas cuarteaduras. Y sabes qué, hermano, así a veces es nuestra vida financiera. Nuestra vida financiera, queremos hacerle una manita de gato por acá, queremos darle una manita de gato por acá, y al final no va a funcionar. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que ver qué está pasando, tenemos que ver qué está sucediendo con esas decisiones, con cómo yo veo también el dinero. Para poder tomar mejores decisiones en cómo gastamos el dinero, tenemos que adoptar ciertos principios bíblicos en nuestras vidas. Y uno de esos principios es el principio de la renuncia. Normalmente se nos enseña que somos los dueños. Hay que escribir ahí, dueños de las cosas que hemos comprado o recibido. Sin embargo, esta no es la forma bíblica de ver las cosas, porque la palabra de Dios nos recuerda que, entonces, normalmente aprendemos de que estos zapatos son míos, esta camisa es mía, este saco es mío, que a propósito esta semana lo mandé a reducir. Mi mesa
es mía. Mi carro es mío. Y normalmente aprendemos que lo que yo compro con mi dinero y mi esfuerzo es de quién? Es mío de mí, ¿verdad? Número uno, todo lo que tenemos, pueden poner ahí la siguiente imagen, proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Lo primero que debemos de entender, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Todo proviene de parte de Dios. Tus zapatos, tu vestido, tu comida, todo proviene de parte de Dios. Es Dios quien nos da sabiduría. Vean lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Sabes que es Dios quien te ha dado el cerebro que tú tienes? Amén. Pastor, a mí no me dio mucho. No importa si te dio mucho o no te dio mucho. Hay que ser agradecidos a Dios con lo que nos dio. Hace años estuvimos comiendo con el pastor Gil Torres y su hijo Josías, como de 3, 4 años, estaba sentado a mi derecha y estábamos platicando de los estudios de Josías. Y dice el pastor, sí, ya sabe leer. ¿Cómo que ya sabe leer? Sí, ya sabe leer. Y ya empezó a leer ahí el menú y todas las cosas. Dije, wow, tremendo. ¿Y qué clases toma Josías? No, pues que le diga a él. Y Josías empezó a las 8 de la mañana, tengo esta clase, 9 de la mañana tengo esta clase, a las 10 de la mañana tengo esta clase, a las 11 de la mañana tengo esta clase, a las 12, una, y todo. Y todo este niño Dios le dio a lo que a muchos de nosotros nos faltó, amén. Pero es Dios quien da sabiduría. Santiago 1:5 que dice, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Escríbele ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. De tal manera que, primero que nada, hay que entender que Dios, todo lo que yo tengo proviene de Dios. Siguiente, es Dios quien nos da salud. Jeremías 30:17. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Yo sé, algunos están escribiendo y es difícil escribir y buscar, pero yo se los leo si no lo pueden encontrar. Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo haré venir sanidad para ti. Dios es quien me da sanidad, Dios es quien me da salud. La salud que tú y yo tenemos viene de parte de Dios. ¿Sabes que Dios fue perfecto en la manera en cómo Él nos creó? Es imposible que de proteínas y de células que no existían, esas mismas se hayan duplicado y duplicado y duplicado para generar ADN y ARN, y de repente encontrar por allá otra célula y que brincaron y que verdad dijeron me gustas o algo y que de repente floreció la vida. Eso es más difícil de entender, de reconocer que hay un Dios en el cielo, creador de todas las cosas. Y Dios me da a mí la vida. La vida que tú y yo tenemos proviene de parte de Dios. Y la salud que tú y yo tenemos proviene de parte de Dios. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 18. Dice la Biblia, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder.
Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hace años testifiqué a mi abuelo cuando yo tenía unos 20 años. Y mi abuelo me dijo: yo no necesito de Dios. Todo lo que yo tengo fue por mi poder, mi sabiduría, mi salud, mis fuerzas. ¿Sabes? La Biblia dice que no es mi sabiduría, no es mi salud, no son mis fuerzas. Todo proviene de parte de Dios. Número 2, aquí tiene número 1, pero escríbanle número 2. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo proviene de Dios. Y Dios me da la salud, Dios me da la vida, Dios me da absolutamente todo. Pero al final, ¿sabes qué? Es de Dios. Todo es de Dios. Además de recordar de que todo proviene de Dios, también tenemos que reconocer que todo es de Dios. Uno de los primeros cambios que tienes que hacer para poder pagar completamente tus deudas es reconociendo quién realmente es dueño de todo lo que tienes. Algunos dirían: bueno, es de Coppel todo, porque todo se lo debo a Coppel. Todo es del banco porque nada es mío. Todo es de la suegra o del suegro porque me lo compraron todo. La casa, el carro, no es nada, es mío. Bueno, todo es de Dios. Es sumamente importante cambiar cómo te ves a ti mismo en relación a las cosas que tienes o posees. La Biblia es muy clara en decirnos que todo lo que tenemos no solamente viene de parte de Dios, sino que todo es de Dios. Primera Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Aquí está el rey David a punto de dar una tremenda ofrenda para poder construir la casa para Dios. Primera Crónicas, primer libro de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Primer palabra que pueden poner: magnificencia. Y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Magnificencia, poder, gloria, victoria, honor. ¿Sabes que todo eso es de Él? Toda la honra y la gloria son de Dios. Luego dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas. Luego dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso. Esta palabra excelso quiere decir superior, sobre todos. Dios es superior a mí y superior a ti. Y superior que todos, sobre todos. De tal manera que no solamente debemos de reconocer que todo proviene de parte de Dios, pero también debemos de reconocer que todo es de Dios. Y por eso David estaba diciendo esto. David estaba diciendo: toda la gloria, honra, magnificencia, no, honor es tuyo. Y luego dice una frase muy importante, que es esta: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra es tuyo. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y nuevamente dice aquí: pues todo es tuyo. Todo es tuyo. Y ahí pueden escribir lo que falta en las líneas. Y de lo recibido de tu mano te damos. De lo que hemos recibido de tu mano, porque David está reconociendo todo proviene de Dios, y lo que hemos recibido de tu mano te damos. Entonces,
¿quién es el dueño? Debemos nosotros de hacer este cambio de actitud. Debemos de hacer este cambio de cómo estamos nosotros manejando nuestra vida, de cómo nosotros vamos en nuestro barquito, porque a veces pensamos que vamos bien y muchas de las veces no, nos estamos hundiendo o vamos a chocar contra las rocas. Iba un capitán en su barco de noche y de repente encuentran que en medio del mar venía algo hacia ellos. Y el capitán le dice ahí a su subteniente, con la luz empezó a avisar a la otra persona o quienes venían enfrente y les dijo, nosotros somos el barco tal y tal, muévanse. Y la respuesta dijo, pues yo soy tal y tal, ustedes muévanse. Y entonces el capitán dijo, ¿quién será esta persona? Y le dijo, nosotros somos el barco tal y tal, muévanse o vamos a chocar contra ustedes. Y él le dijo, pues yo soy tal y tal, ustedes muévanse, porque si no se mueven ustedes van a chocar contra nosotros ciertamente. Y el capitán nuevamente miró a su subteniente, dile esto, nosotros somos la fragata militar y si no se mueven van a estar en problemas, muévanse. Y del otro lado la respuesta dijeron, nosotros somos el faro tal y tal, no nos podemos mover, ustedes se tienen que mover. ¿Y sabes qué? Muchas veces no nos queremos mover, pensamos que tenemos, cuando uno va en una calle, ¿cómo se llama? Preferencia. Pensamos que tenemos preferencia, que todo el mundo se tiene que quitar, pero si nosotros no tenemos cuidado, vamos a chocar contra el faro, contra las rocas. Y tenemos que hacer ciertos cambios en cuanto a decisiones. Número 3, cada uno de nosotros somos administradores. Si pueden poner la siguiente imagen. Cada uno de nosotros somos administradores. Cuando tenemos la actitud de que somos dueños de lo que tenemos, nos olvidamos de que lo que tenemos es de Dios. Esta actitud nos lleva a enamorarnos y a pegarnos emocionalmente a nuestras ¿qué? Posesiones. De tal manera que cuando decimos yo soy dueño, es cuando me apego a las cosas que yo compro, las cosas que yo tengo. Regresando a la historia de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 14, dice acá, Mateo capítulo 25, en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y aquí esta palabra sus no está hablando de los bienes de ellos, sino los bienes y talentos y dinero de su Señor. El Señor, continuamos, entregó a sus siervos sus bienes para que sus siervos administraran los bienes de su Señor. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es que debemos de cambiar de pensar que yo soy dueño de todo lo que yo tengo y comenzar a pensar que yo soy administrador. Es más, la Biblia nos dice que somos nosotros aún administradores de los hijos que Dios me da. Herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos
no son realmente nuestros hijos, son del Señor. Y Dios me los ha dado por un momento para que yo los pueda entrenar y que yo los pueda educar y que yo les pueda hablar de Cristo y que los traiga a la iglesia. Y Dios quiere que yo sea un buen administrador aún de nuestros hijos. Si pueden poner la siguiente imagen, por favor. Esa es la gran diferencia entre ser dueños y ser administradores. Cada uno de nosotros debemos, y aquí está esta palabra, renunciar a ser dueños de las cosas que tenemos para entonces ser administradores. Tenemos que renunciar a ser dueños. Este es el principio de la renuncia. Tengo yo que decir, ok, yo era dueño de esta silla. Esta silla yo la compré. Yo trabajé, yo sudé, pero ahora reconozco que esta silla es de Dios. Yo soy dueño y podemos nosotros hacer una lista muy grande de todas las cosas que tú tienes. ¿Sabes que cuando servimos en la obra del Señor, y no sé si tú has notado esto, pero cuando, por ejemplo, le entregamos nuestro carro al Señor, le decimos, Señor, aquí está mi carro. Y entonces el pastor dice, hermano, ¿puede recoger a 20 personas en aquella colonia? Sí, pastor. Se lleva su carro que nada más le caben 3. Y le mete 20, pero ¿qué dice en su corazón? Este carro es del Señor. Y no le duele. ¿Por qué? Porque no es dueño, es mayordomo, es administrador. Pero ¿qué pasa si le digo a un hermano que se siente dueño? Hermano, ¿puede recoger a 20 niños? Ay, pastor, pero ¿qué tal si lo destruyen? ¿Qué tal si se sientan en los asientos? ¿Qué tal si se suben con zapatos y ensucian el tapete? Bueno, hermano, mejor no, mejor voy a mandar a otro hermano. ¿Por qué? Porque es el momento en que nosotros decimos esto es del Señor, cuando tomamos decisiones diferentes para el Señor. ¿Sí me explico? El día de ayer estuvimos, antier, estábamos despidiéndonos de unos hermanos ahí en Houston. Y vino un hermano, el hermano Roberto. Y el hermano Roberto se acercó y me dijo, pastor, anote mi teléfono. Vivo 5 minutos del aeropuerto de Houston. Y si usted pasa por acá, ahí está mi casa, ahí está mi cuarto. Venga, quédese ahí los días que se tenga que quedar, porque ese lugar Dios me lo ha dado y yo quiero usarlo para que otros puedan llegar, y es del Señor. Y venga, ¿sabes por qué tenía el hermano Roberto esa actitud? Porque él dice, yo no soy dueño, yo soy administrador. Yo solamente estoy administrando lo que Dios me da. El autor del libro da un ejemplo, y el ejemplo que da dice, y es un ejemplo quizás un poquito empresarial, pero da este ejemplo. Dice, aquí por un lado está un señor dueño de una miscelánea y está teniendo problemas financieros, no sabe si tiene que cerrar o seguir con su tiendita, y porque él es el dueño, realmente no puede tomar ciertas decisiones porque está emocionalmente atado a lo que le pertenece.
Por otro lado, y comenta de otra historia, alguien que es administrador, está administrando una empresa. Y esta empresa tiene 3, 4, 5 negocios por otros lados. Y entonces, este administrador ve que aquí en esta tienda las cosas no van muy bien y tiene que tomar decisiones difíciles, pero finalmente dice, ok, estaba bien, pero esta no va muy bien. La vamos a tener que cerrar. Nos va a doler mucho, pero la vamos a tener que cerrar. Y el punto al que él va, dice, porque es administrador, ve las cosas quizás de un poquito más de lejos, puede analizar las cosas de una manera diferente y a veces va a tener que tomar ciertas decisiones difíciles, pero que van a ayudar para que la compañía siga adelante. El que es dueño se aferra tanto a lo que tiene que le es más difícil tomar buenas decisiones. Entonces, él dice, aquel que ve las cosas como un administrador va a tomar mejores decisiones financieras. ¿Sabes que como administradores, y vamos a ir después viendo lo que es un presupuesto o un control de gastos, y entonces en ese control de gastos vamos a ir viendo que va a haber ocasiones que vamos a decir, ok, para la comida aparté 2,000 pesos y se me antoja, no sé, ¿verdad?, un caviar de 5,000. No sé si hay caviares de 5,000, ¿verdad? Pero a lo mejor se me antojan unas patas de rana de 300 pesos, o un ribeye, o una semita extra. ¿Sabes qué? Como administrador voy a tener que decir, no, ya tomé aquí mi decisión de que en mi control de gastos solamente puedo gastar 2,000 pesos y no me puedo sobrepasar. Y esas son las decisiones difíciles que voy a tener que tomar. Voy a ir tu esposa te va a llevar a una tienda y van a ver la lavadora de sus sueños. Amén. La lavadora de sus sueños. Y entonces vas a tener que tomar decisiones como dueño o como administrador. Como administrador va a ser un poco más fácil porque vas a decir, ¿sabes qué? Ok, la lavadora cuesta 10,000, podemos ahorrar 1,000 al mes y en 10 meses la podemos comprar. ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén. Como que no. Y esos son los cambios que tenemos que hacer. Siguiente imagen. El dueño está emocionalmente apegado a sus posesiones. El administrador no se apega tanto a sus posesiones porque no son de él. Lamentablemente, la mayoría de las personas del mundo se ven a sí mismas como dueños. Eso crea dificultades al momento de pagar deudas o de crear un presupuesto o tratar de resolver problemas financieros. Frente a las dificultades, la persona que se siente como dueño tiene serias barreras emocionales para tomar las decisiones difíciles que se necesitan tomar y muchas veces las toma demasiado tarde. Y última página, el administrador no tiene tantos problemas. Ahora van a haber problemas, pero no tiene esa barrera emocional. Para el que administra, tomar decisiones es un poco más fácil en situaciones difíciles, porque entiende que todo lo que tiene es de Dios y puede aprender a tomar decisiones más frías, entre comillas, para el bien de la empresa, o sea, de la casa, de la familia, de las cosas que Dios le ha dado. Vamos a ir a Mateo 25, 19. Mateo 25, 19.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Y ahí en las líneas va: aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. De tal manera que el Señor se va de viaje, después de muchos días regresa y regresa a hacer cuentas y dice: ok, ¿tú qué hiciste con el dinero que te dejé? Y el que recibió 5 dice: ok, le dijo a su señor: me diste 5, aquí tienes otros 5. El que recibió 2 le dijo: aquí tienes otros 2. Se les hizo un poquito más sencillo y más fácil dárselo a su señor, porque de por sí no era de ellos el dinero, era de su señor. Pero el que recibió 1, ¿qué hizo? El que recibió 1 lo escondió. ¿Sabes por qué lo escondió? Porque se sintió dueño. Cuando nos sentimos dueños, nos apropiamos, lo escondemos, lo guardamos y decimos: a ver si el dueño, que verdad, el que me lo dio, a ver si ya no viene y me lo quedo. ¿Sabes? Un día va él venir y él va a preguntar: ¿qué hiciste con tu dinero? ¿Fuiste generoso? ¿Diezmaste? ¿Ofrendaste? ¿Lo ahorraste? ¿Lo supiste administrar bien? ¿O te lo malgastaste? ¿Lo despilfarraste? ¿Lo gastaste sin darte cuenta? O peor aún, lo gastaste en alcohol, en cerveza, en cigarros, en cosas que no debiste de haberte aún comprado. El siervo, seguimos leyendo, no se quedó con los bienes y talentos que había recibido, sino que los entregó a su señor. Le fue más fácil entregarlos porque se consideraba administrador y no dueño de lo que tenía. Aquel siervo se siente dueño, o sea, aquel siervo que le dio nada más 1, se siente dueño de lo que recibe de su señor, guarda y esconde los bienes y talentos de su señor, el que solamente recibió 1. Desprendernos de las cosas materiales es el primer paso en la dirección correcta para disfrutar una salud financiera y para poder pagar todas las deudas. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:10. Ahora vamos a poner esto en práctica. En la parte de abajo escribe las cosas a las cuales tú crees que debes de renunciar o desprender. No renuncies a tu esposa, pastor. Es de Dios. La entrego al Señor, que Dios se la lleve. No. Pero hay cosas que tenemos que podemos nosotros de manera práctica renunciar a ellas o decir: ok, yo soy solamente administrador y dejo de ser dueño de lo que tengo, poseo, y ahora me convierto en administrador. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice acá: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que pudiéramos poner aquí, ¿qué sería? El dinero, amén. El dinero. Cuando tenemos amor al dinero, es porque estamos emocionalmente atados al dinero. Y cada vez que ganamos y nos pagan, decimos: esto es mío. Y tenemos que cambiar esa actitud y decir: cada vez que me pagan, gracias, Señor, por la quincena. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Tenemos que tener esa costumbre de que si
no sé si te pagan, te pagan automáticamente, va a tu cuenta del banco y vas al cajero. Cuando metes tu tarjeta, dile: Señor, gracias por este dinero que es tuyo. Bendice a mis jefes, al trabajo, al negocio, dales más. Y Señor, gracias porque este dinero es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Salmo capítulo 20, versículo 7. Salmo capítulo 20, versículo 7. ¿Qué más podemos de manera práctica dar al Señor? Renunciar o desprendernos de. Salmo 27, vean lo que dice acá. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué más pudiéramos darle al Señor? Nuestros caballos, amén. Nuestros carros, nuestras carretas, nuestro transporte, nuestra bicicleta, nuestro patín, nuestros zapatos, porque es nuestro vehículo, ¿verdad? Todo es de Dios. Ellos confían en carros, nosotros vamos a confiar en Dios. Mateo capítulo 6, versículo 28. Mateo capítulo 6, versículo 28. En el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. ¿Qué más podemos nosotros que nos pertenece entregarlo a Dios? Nuestro vestido, ¿verdad? Ahora, no le entreguen físicamente. Hay que decirle al Señor: Señor, todo es tuyo, este saco es tuyo, todo lo que tengo es mío. Y Dios dice: no te afanes por tu comida, no te afanes por tu vestido, no te afanes por tu techo. Yo voy a tener cuidado de ti. Y Mateo 19, 21, Mateo capítulo 19, versículo 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué más pudiéramos nosotros prácticamente hablando decir? Renuncio a esto. Pues este joven dijo: bueno, esto lo he guardado, esto lo he guardado, esto lo he guardado y esto lo he guardado. Pero el Señor Jesús le estaba diciendo aquí: mira, vende todo lo que tienes. No estoy diciendo que vendas todo lo que tienes, pero de manera consciente, es decir: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Tú eres el dueño. Tú eres dueño de todo lo que yo tengo, porque tú me lo has dado. Y este es el principio de la renuncia. De renunciar y decir: Señor, esta silla es tuya, la lavadora es tuya, el refri es tuyo, la cama es tuya, todas las cosas que están aquí en este cuartito que tú me has dado es tuyo. Y lo que hay en aquel otro cuarto es tuyo. Y lo que hay en la sala es tuyo. Lo que hay en la cocina es tuyo, porque tú eres dueño de todo. Y cuando comenzamos a tener y reconocer que todo es del Señor, vamos a poder tomar mejores pasos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida financiera. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial,